palabra al compañero Francisco. Sí. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Sí. Bueno, me tocó a mí el honor de dar algunas palabras de inicio. Mientras tanto, también vamos a ir dando un tiempito a doña Rosa, que parece que tenía un poquito la hora de comienzo de esta actividad a las 3:30, entonces vamos también a irle dando un poquito de tiempo. Buenas tardes, entonces de nuevo, don Humberto Aguilar, director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, profesores, tutores de la escuela, también compañeros, compañeras encargados de cátedra y programa. No sé si habrá estudiantes, en todo caso también los que nos acompañan por internet y los de la mesa principal, compañeros de la Junta Directiva de UNED-PRO. Primero que todo, bueno, par de palabras con respecto a qué es la UNED-PRO. Como muchos de ustedes saben, esta es la Asociación de Profesionales de la Universidad Estatal a Distancia. Realmente esta asociación es vieja, esta asociación nació en el año 85 y se llamó APROUNED, hasta que un problemita ahí legal nos obligó a transformar y a cambiar el nombre de la asociación. Y a manera de información general quisiera contarles que lo que tiene que ver con la disolución y ya definitivamente la cancelación de la anterior asociación está ya en sus últimos momentos. Ya tenemos una persona encargada junto con el juez de hacer los últimos arreglos de lo que tuvimos como asociación anteriormente para ya entrar de plano con esta nueva asociación. La UNED-PRO nos hemos tomado muy en serio el trabajo en la universidad y hemos estado tratando de incidir en diferentes temas de la actualidad, no solo de la universidad, sino del país también, y por qué no de Latinoamérica y el mundo. En esta ocasión hemos hecho la invitación a las 3 personas candidatas al puesto de dirección de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, que será este proceso llevado a cabo el 6 de marzo, el proceso de consulta. Bueno, las personas que están en la contienda electoral son la magíster Floreni Ulate, luego también la señora magíster Graciela Núñez y la tercera persona Rosa Vindas. También un poquito quisiera, bueno, desde ya de parte de la Asociación de Profesionales desearles la mejor de los éxitos. Sabemos que esto es un trabajo muy serio, de mucha responsabilidad. Son más de 200 tutores encargados, son miles de estudiantes los que se atienden, un cuerpo bastante importante de administrativos, tal vez la escuela con mayor oferta de toda la universidad al tener los estudios generales a su cargo. Una escuela con muchos retos, la escuela más variada de toda la universidad, donde se cuenta con variados profesionales de diferentes áreas, y los que hemos estado ahí en mucho tiempo, yo por lo menos 15 años, hemos visto lo difícil que es ponerse de acuerdo y entendernos por esa diversidad que viene a ser un reto, pero a la vez es una posibilidad, una capacidad muy grande que tiene la escuela para crear un trabajo muy variado, y además que se concentra en lo que es las ciencias sociales, que nos parece que es de vital importancia en el momento actual que estamos viviendo a nivel nacional. Tengo muchos años de participar en estos procesos, en algunas ocasiones como candidato, en otras más que todo
como votante. Sin embargo, muchas veces me ha quedado la impresión de que se hablan muchos temas, pero muchos otros también del todo no se tocan. Así que una incitativa para que las compañeras candidatas se refieran a problemas de la actualidad. Por ejemplo, en este momento está el problema de la educación dual. Me gustaría saber qué se piensa al respecto, cuáles son las ideas. O por ejemplo, últimamente hemos tenido ataques constantes de parte de políticos muy importantes de este país, atacándonos que prácticamente nosotros somos los que hemos llevado a este país a la ruina, cuando realmente a mí me parece que es una gran injusticia, una gran manipulación, una gran falta de escrúpulos, porque realmente somos el grupo que más aporta a este país. Hoy estaba escuchando en la mañana que de lo que nosotros nos pagan, devolvemos en impuestos cualquier cantidad, impuestos directos, impuestos indirectos, así que realmente somos los que con mayor certeza estamos pagando diferentes tipos de impuestos para este país. Así que ojalá que tuviéramos ese tipo de alusión a los problemas nacionales. Por ejemplo, nos gustan los problemas que tengan que ver con el ambiente. Tuvimos la pérdida de esta gran ambientalista Berta Cázares, o el caso de Jairo Mora. También tenemos una huelga en ciernes. Hoy en la mañana el señor Chavarría de UNDECA está llamando a una huelga indefinida. Todo eso son amenazas que se ciernen sobre nosotros, y sería interesante ver si los candidatos podrían darnos alguna idea de lo que piensan al respecto. Por ejemplo, este año es un año decisivo para el FES. Se tiene una nueva discusión, una nueva fórmula que tiene que ir de acuerdo a lo que alguna vez, o ya hace bastantes años, es un objetivo país, que es obtener el 8% del PIB para la educación. Sin embargo, todo esto se ve amenazado por diferentes propuestas del gobierno, así que interesante saber al respecto. O por decir ya lo último, sería cosas como el FIP, ley de animal, así llamada, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas yo creo que también sería interesante poderlas llevar acá. Que dicha que ya llegó doña Rosa, ya creo que podríamos pasar adelante a lo que es el debate. Entonces, más bien creo que hay una reseña, ¿verdad?, de ella. Entonces le paso la palabra al compañero Ítalo Fera. Gracias. Bueno, muchas gracias, Francisco, por las palabras de motivación, y una vez más agradecerles a todos y a todas haber concurrido hoy para la universidad y para la UNEDPRO. Por supuesto, este tipo de acontecimientos son de primera magnitud para la reflexión, para el análisis, para el debate, en una escuela de primera línea, en estos tiempos, como es la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Indiscutiblemente que estamos claros en esto, y por eso haremos todos los esfuerzos necesarios como asociación de profesionales para acompañar a las personas que queden, a la persona que quede en la dirección de esta escuela. Me acompañan conmigo don Rafa López y doña Irene Sánchez, ambos son directivos de la asociación, y pues les agradezco a ellos. Como directivos han hecho un gran esfuerzo. Francisco Lee está trabajando duro por otro lado, y creo que este es un equipo que hace posible que lleguemos a todos estos acontecimientos y lleguemos a todo este tipo de actividades. Es un equipo realmente de primera línea. Agradecer mucho a los compañeros de Onda UNED y al Departamento de Audiovisuales que hicieron posible esta transmisión, y a las personas que nos escuchan en simultáneo en este debate. Queremos volver una tradición este debate de UNEDPRO, no solo con la Escuela de Ciencias Sociales, sino con todas las escuelas y con todas las personas que vayan a ser electas o nombradas a futuro. Procedemos entonces a desalojar aquí la mesa para llamar a las compañeras. Por el momento son 3 compañeras que están de candidatas
a esta elección de directora de la Escuela de Ciencias Sociales. Sí, las preguntas que vamos a entregar hoy, se las entregamos electrónicamente a las 3 compañeras con la invitación a asistir en el día de hoy. Entonces, ahí les hicimos la consulta también sobre el reglamento de este debate y también les pedimos el currículum que nos hicieron llegar las 3. Entonces, las preguntas, esas no las hicimos llegar. Hicimos llegar solo el reglamento de debate y la invitación. Por supuesto que las preguntas son la sorpresa para este debate aquí y las vamos a entregar aquí en este momento. Sí, es que no le entendí a Fran. Bueno, entonces vamos a proceder a hacer el desalojo de esta mesa para llamar entonces a que se incorporen aquí en la mesa principal las 3 compañeras. Les agradecemos a los compañeros de Junta Directiva que nos acompañaron en esta primera parte de la motivación y el saludo. Sí. Donde guste. Donde guste. Donde guste. El orden de la presentación de las preguntas lo vamos a hacer rifadito. Entonces, aquí hay un numerito 1, un numerito 2 y un numerito 3. Entonces, ustedes cogen el papelito. Graciela. Ya procedimos al sorteo de la primera presentación de respuestas que van a hacer las compañeras. Y la que le corresponde el numerito 1 inicia, la del 2 sucesivamente y 3. Vamos entonces, ayudados por los compañeros de audiovisuales y Ondonet, que gentilmente prepararon un trabajo muy bonito sobre los currículums y las presentaciones de las compañeras, a oírlo y a verlo, ¿verdad? Creo que es audio nada más, sí es audio, entonces a oírlo. María Graciela Núñez Núñez. Graduada con honores de la Maestría en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera de la Universidad de Costa Rica. Licenciada en Lengua y Literatura Inglesas de la Universidad de La Habana, Cuba. En su experiencia profesional, cuenta con más de 25 años de experiencia docente, tanto presencial como a distancia en la Universidad de La Habana, en el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echevarría, Ciudad de La Habana, Cuba, y en el Instituto Británico en San José de Costa Rica. Profesora y coordinadora académica del programa de inglés de la Dirección de Extensión Universitaria, UNED. Encargada de la Cátedra de Lengua Inglesa de la UNED desde 2004. Rosa María Vindas Chávez. Magíster en Administración de Empresas con énfasis en Comercio Internacional por la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACID. Economista egresada de licenciatura en la Universidad de Costa Rica. Licenciada en Recursos Humanos de la Universidad de San José. Técnica en Gestión por Competencias de la UCR. En su experiencia profesional, ha sido jefa de Recursos Humanos en la Universidad Estatal a Distancia. Laboró como administradora de estudios de factibilidad en proyectos de turismo presentados al Instituto Costarricense de Turismo. Asistente en la División Administrativa de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Fue subjefe de Proveeduría del Instituto Nacional de Aprendizaje, INA. Ha sido docente en las universidades ULACID, Universidad de San José y UNED. Es catedrática universitaria en el área de Economía
y tutora en los centros penitenciarios de Limón, Guapiles y San Sebastián. Floreni Ulate Artavia. Actualmente es estudiante del doctorado en Ciencias de la Administración de la Universidad Estatal a Distancia. Cuenta con una maestría en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas por el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Magíster en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo, también del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Estatal a Distancia y bachiller en Administración de Empresas de la Universidad Estatal a Distancia. En su experiencia profesional ha sido tutora de la carrera de Secretariado Administrativo desde que el programa pertenecía a la Dirección de Extensión. Actualmente es encargada de la carrera y cátedra de Secretariado Administrativo. En varias ocasiones ha sido directora interina de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Ha ocupado cargos como gerente general de la empresa Electromechanic Supply S.A., gerente general de la empresa distribuidora bodega El Valle de Ujarrás y gerente de la Asociación Solidarista de la UNED. Muchas gracias de nuevo a los compañeros de UNED por ese bonito programa de presentación. Y procedemos entonces a dar inicio al debate. Agradecerles a las compañeras María Graciela Núñez Núñez, en ese orden quedaron en el sorteo, Floreni Ulate Artavia y Rosa María Vindas Chávez, que gentilmente han hecho este enorme esfuerzo que es exponerse, venir a una candidatura, dar sus ideas y luchar por un liderazgo en esta universidad. Procedemos entonces a explicar un poquito las reglas de este debate. Cada candidata contará con un tiempo máximo de 2 minutos para responder cada pregunta. Contaremos con 6 preguntas. Se escogerá por sorteo, que es lo que hicimos, el inicio de las respuestas de la ronda primera de preguntas, haciéndolo en forma intercalada hasta llegar a la última pregunta. Al final de todas las respuestas se dispondrá de un espacio que para cada candidata se refiera a las intervenciones de las otras candidatas, por un tiempo máximo de 3 minutos cada una. Se escoge para iniciar a una de las no favorecidas en el certamen. En este paso, cada candidata contará también con 3 minutos para la contrarréplica. Inicia la candidata que aún no ha iniciado. Se abre el espacio para las intervenciones con las preguntas del público. Dependiendo de la asistencia, vamos a ver si nos organizamos con preguntas por escrito o preguntas orales que se hagan desde ahí de los asientos. Contamos con un micrófono inalámbrico y puede ser que efectivamente podríamos abordarlo directamente trasladando el micrófono y que hagan la pregunta respectiva la persona que lo desee. En el quinto paso vamos a, dependiendo de esa asistencia, entonces yo creo que podemos decidir que lo vamos a hacer con la forma oral. Para ello se va a contar con 25 minutos aproximadamente y se responderá en el orden en que se encuentren sentadas. Vamos a hacer una ronda de 5 preguntas y responden esas 5 preguntas en este orden, de izquierda a derecha cada una. Si es oral, se abrirán rondas de 4 preguntas o 5. Finalmente, se cierra con un mensaje de 2 minutos de despedida para cada candidata en el orden alfabético de sus apellidos. Esto como para que seamos lo más equitativo y que sea al final la distribución de las intervenciones. En virtud de esta definición de reglas que fueron entregadas previamente a las compañeras y que hemos acordado en la Junta Directiva, procedemos entonces con la primera pregunta.
La primera pregunta que estaría iniciando en su presentación la compañera Graciela dice: en los tiempos actuales, ¿cuál es la importancia de las ciencias sociales y de las humanidades para una universidad pública como la UNED? Sí, buenas tardes. Considero que este es un momento, cualquier momento las ciencias sociales son importantes. Necesitamos definitivamente profesionales comprometidos con su realidad, con su país, con el mundo. De lo contrario estamos perdidos, ¿verdad? Pero en este momento, en un momento en el que en el país, por ejemplo, según el Estado de la Nación, encontramos un escenario de vulnerabilidad serio en el que hay bajos niveles de apoyo al sistema democrático del país y hay un nivel de intolerancia política altísimo, muy poco respeto por los derechos políticos de los demás, especialmente de aquellos que piensan diferentes. Los estudios sociales son imprescindibles para poder mantener un país de paz, un país además crítico, un país sensible con sus comunidades, con su gente, con sus problemas sociales, con los problemas sociales del mundo. Sin las ciencias sociales no tendríamos precisamente ese tipo de profesionales. Recientemente estuve leyendo en el Financiero, hace 2 días, salió un artículo que seguramente mencionaré en otras preguntas, de un excelente profesional, José Joaquín Fernández, y según la descripción, yo no lo conozco personalmente, pero la descripción que daban era excelente. Sin embargo, es una persona… ¿Te quedan 30 segundos? Empieza el artículo titulado Abuso e ineficiencia de las universidades públicas, ¿cómo corregirlos? Y la conclusión es, hay que eliminarlas. Eso es un profesional excelente, pero seguramente sin una sensibilidad social, sin una sensibilidad humanística que nos corresponde a nosotros atender, ¿verdad? Entonces, sí creo que es imprescindible tener las ciencias sociales y humanidades para la formación de nuestros profesionales. Vamos a proceder de esa manera. Yo les aviso con la campanita a las compañeras para no tener que intervenir con un primer sonido a los 30 segundos y les quedan esos 30 segundos para que puedan cerrar sus intervenciones. 30 segundos después de la primera campanita, sí. Entonces, en su orden del sorteo, doña Loreli le correspondería contestar la pregunta. Tiene 2 minutos. La pregunta, repito, en los tiempos actuales, ¿cuál es la importancia de las ciencias sociales y las humanidades para una universidad pública como la UNED? Buenas tardes, compañeros y compañeras. Efectivamente, las ciencias sociales no solo en la actualidad han sido importantes desde tiempos atrás. ¿Y por qué son importantes las ciencias sociales? Bueno, porque las ciencias sociales contribuyen ampliamente en la construcción social. Esas son nuestras bases. Definitivamente, el aporte que se hace de las ciencias sociales en cuanto a la investigación, a la integración, a la vinculación de la problemática país con la sociedad es nuestra responsabilidad. Desde ahí nosotros tenemos que profundizar en todas las investigaciones, profundizar en la construcción de una sociedad mejor, de una sociedad que sea más propia de sí, que tenga esa libertad para expresar sus pensamientos, para expresar sus sentimientos, para decir lo que tiene que decir sin el temor de la represión. Las ciencias sociales, por su interdisciplinariedad, logra con ello aportar a la sociedad, construir, vincular esa vida hacia un mejoramiento en la calidad que somos responsables, y las universidades tenemos esa gran responsabilidad, ayudar, y nosotros desde la Escuela de Ciencias Sociales tenemos esa responsabilidad de transmitir, de integrar, de investigar, de analizar la problemática, de analizar esa problemática social, proponiendo
investigaciones reales que vengan a resolver cosas. Gracias. Gracias, Loreli. Gracias, Graciela. Procedemos con doña Rosa con la misma pregunta. Repito, ¿cuál es la importancia de las ciencias sociales y las humanidades para una universidad pública como la UNED? 2 minutos. Bueno, buenas tardes. Creo que esta pregunta es fundamental porque las ciencias sociales tienen que ver con todo lo relacionado con el ser humano. El ser humano, su comportamiento en sociedad. Y eso es lo que tenemos en la escuela. Aquí vemos compañeros de criminología, de turismo, de generales, de música, de comunicación, de idiomas, porque las ciencias sociales tienen que ver con todo. Para mí es tan importante que en el panfletito que yo les he mostrado está mi pensamiento al respecto y procedo a leerlo literalmente si mis ojos me dejan. Dice así: a este respecto, mi concepto de esta ciencia se aleja de lo tradicional y memolístico de la actividad del estudio de la geografía y la historia. Ello no significa que dejen de ser la base fundamental de esta, teniendo un impacto mucho mayor en la formación del conocimiento, ya que por excelencia las ciencias sociales estudian al ser humano, lo más importante en este momento, su comportamiento y las relaciones en sociedad, lo que le da un papel fundamental en la generación del conocimiento, específicamente en la construcción de la enseñanza. Esta diversidad es la que explica la cantidad de disciplinas a las que hoy responde la Escuela de Ciencias Sociales de la UNED. Desde 1960, con la renovación didáctica de las ciencias sociales, se inicia también una renovación de la enseñanza y mucho más a nivel superior. Y hoy, con la velocidad de las tecnologías de información, es urgente romper el paradigma y posicionar las ciencias sociales en un punto donde de todo se vuelva a ver al ser humano. Muchas gracias. Completo. Bueno, la segunda pregunta, le agradecemos a las señoras sus respuestas, corresponde a: ¿debe la escuela involucrarse en el análisis y en la construcción de propuestas para la transformación de la realidad nacional? Si la respuesta es positiva, ¿cómo debe hacerlo y cuáles cambios de orden curricular usted propondría? Y si es negativa, ¿por qué no? Seguimos en el orden. Doña Graciela Núñez, sí. Bueno, ok. Fui favorecida por la casualidad, que conste. Pues sí, no, no. En realidad la escuela no debe, la escuela tiene que, ¿verdad? La universidad es una universidad pública, tenemos que involucrarnos en los análisis de la realidad y ayudar a la construcción de nuevas visiones, de visiones variadas, precisamente por eso, por dicha, somos variados en la escuela también. Tenemos que movernos al concepto de universidad, de academia pública, una academia realmente involucrada en los problemas sociales del país, de las comunidades, de lo local y también lo nacional y lo internacional. Es decir, no somos universidad pública si no cumplimos con ese mandato. De lo contrario, podríamos hacer exactamente lo que indicaba el señor que le mencioné en el artículo, donde concluye que privaticemos las universidades públicas porque no son necesarias para mejorar la justicia social. No hace falta ni una sola universidad estatal, según él. Qué triste. Precisamente eso es nuestra función, demostrar que no es suficiente la formación académica de excelencia de nuestros estudiantes. Necesitamos ser más comprometidos, mucho más beligerantes con los cursos que tenemos, con las visiones, la actualización de nuestros cursos para que atiendan a la realidad nacional, para que estén actualizados y ofrezcan a nuestros estudiantes
herramientas de análisis, personas críticas que puedan precisamente analizar la realidad y decir, bueno, yo tomo esta posición o no. Por eso ayer fui enfática en la necesidad de la libertad de cátedra como un eje fundamental en nuestra vida diaria, no solo en la escuela, en la universidad y en la vida. Es necesario personas críticas, propositivas, y para eso precisamente están las ciencias sociales, y la escuela nuestra tiene que ser líder en eso. Muchas gracias, doña Graciela. Le damos la palabra a doña Lorely. Repetimos la pregunta. ¿Debe la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades involucrarse en el análisis y en la construcción de propuestas para la transformación de la realidad nacional? Si la respuesta es positiva, ¿cómo debe hacerlo y cuáles cambios de orden curricular usted propondría? Y si es negativa, ¿por qué no? Gracias. No solamente debe involucrarse la Escuela de Ciencias Sociales en esa construcción de propuestas, debe ir a la vanguardia. Nosotros debemos de tener eso presente a cada momento. Tenemos que ir a la vanguardia, es nuestra obligación como ciencias sociales. Debemos ser proactivos, debemos construir, debemos aportar, y esa es nuestra responsabilidad. ¿Cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a cambiar la parte curricular? Tenemos toda la herramienta, tenemos la plataforma para hacerlo, desde las carreras, desde las asignaturas de servicio, desde los medios que tenemos para la comunicación, como la radio, como la revista. Esos son instrumentos que nosotros debemos de utilizar para involucrar activamente a los tutores, a los administrativos, a los estudiantes en forma activa en esa transformación. Esa es la proactividad que la Escuela de Ciencias Sociales está obligada a darle al país. Nosotros tenemos que vincular, tenemos que incidir abiertamente y profundamente en esa transformación social, y tenemos las herramientas, sabemos cómo hacerlos. La universidad nos ha dado todas esas herramientas, así que desde la interdisciplinariedad que tenemos en la escuela, toda esa riqueza que contamos, tenemos que hacerlo. Es nuestra parte, es nuestro deber, es nuestro aporte a la sociedad y a nuestros estudiantes como objeto principal en nuestra labor académica. Gracias. Muchas gracias, Lorely. Procedemos entonces con la tercera pregunta, y dice así. Falta doña Rosa, ya me le iba a brincar. Vea qué barbaridad. Gracias. No, qué lástima, porque esta pregunta es muy importante. Coincido con mis compañeras. No solo tiene que involucrarse, sino que tenemos que ser ejemplo. Veamos que la academia forma estudiantes. Los estudiantes son la semilla nueva. Esa semilla nueva que tienen que trasladar, que tiene que transformar la realidad nacional. Es precisamente a esos estudiantes los que tienen que sentirse orgullosos que están en una institución donde ellos pueden hacer debate, donde ellos pueden participar y llevar sus opiniones a la realidad nacional. El día de hoy yo tengo por costumbre estar en contacto con los estudiantes, y ayer apareció un movimiento nuevo que se llama Movimiento Social. Y es un movimiento donde la mayoría de los estudiantes quieren que los diputados los oigan en temas importantes como esta situación del debate con respecto a si Costa Rica cambia la Constitución y vamos a un Estado laico. Quieren que los oigan con respecto al desarrollo en el PANI. Quieren que los oigan con respecto a las normas que están por ser sancionadas en la Asamblea Legislativa. Pues bueno, la UNED es una instancia a distancia, es una universidad a distancia, tenemos la posibilidad de una comunicación más abierta. Tenemos que mejorar en nuestros estudiantes las metodologías a distancia para que puedan hacer debates a distancia, opinar. Qué bonito que sería que de los estudiantes de la UNED saliera, bueno, equidad y transparencia. Si en Costa Rica se quiere debatir un Estado laico, perfecto, llevémoslo a referéndum.
A ver qué quiere la mayoría. Gracias. 30 segundos. Bueno, llevémoslo a buscar quién tiene la mayoría. En un referéndum veremos si Costa Rica debe quitar de la Constitución lo que está establecido. Y si la mayoría lo dice así, perfecto. Pero que haya debate, que por idea se diga por qué sí, por qué no. Que cuidemos a los niños que están siendo prostituidos y que el PANI se le está yendo de las manos. Ayudémosle. Veamos los niveles de criminalidad por el problema del desempleo. ¿Es necesario que tengamos inflación tan baja? A sacrificio del desempleo. Bueno, muchas gracias, Rosa, y disculpe porque en la tercera pregunta dice, en general, ¿cuál es el perfil de profesional que debe formar la Escuela de Ciencias Sociales? Entonces, procedemos, doña Graciela. No, está bien, no hay ningún problema. Como mencioné anteriormente, pues creo que la escuela es una escuela diferente a las demás escuelas en muchas cosas, no solo en la gran diversidad de especialidades que tenemos, sino también en que es la escuela que tiene más cátedras de servicio, ¿verdad? Somos muchos menos carreras que cátedras de servicio. Eso nos da una gran ventaja también. Algunos lo ven como desventaja, yo lo veo como una gran ventaja porque nos permite incidir no solo en las carreras propias nuestras de la escuela, sino también en las carreras de toda la universidad. Nosotros somos un eje transversal de toda la universidad. Eso nos permite efectivamente estar presentes en la gran mayoría de las carreras que ofrece la universidad y tenemos, por tanto, una gran responsabilidad para asegurar que el profesional que estamos formando sea un profesional con una excelente calidad académica, pero también un profesional, como les dije, preocupado por la realidad nacional, crítico, muy crítico, propositivo, además un profesional que esté claro, que esté actualizado con lo que está pasando a su alrededor. No sé si leyeron el último estado de la educación, empieza su primer análisis, lo concentró en la formación docente, la formación de los docentes, y la preocupación mayor es que tienen una formación desactualizada y con, atención, un débil abordaje de la realidad nacional. Y créanme que a pesar de que la Universidad Estatal a Distancia está entre las que tienen un mejor índice de profesionales, de los profesionales graduados con un mejor abordaje de la realidad nacional, aún estamos bajo, aún seguimos bajo, y todas las demás universidades públicas también. Y eso es preocupante porque estamos formando formadores, y un maestro que no conozca su realidad nacional va a reproducir ese mismo modelo en sus estudiantes. Es nuestra responsabilidad el futuro de este país, una sociedad mucho más democrática, pacífica, pero también crítica y analítica. Eso es el tipo de profesional que yo creo que tenemos que formar. Gracias. Muchas gracias, doña Graciela. Bueno, aquí como hacemos una moderación participativa, entonces vamos a rotar un poquito las intervenciones en los inicios de pregunta. En la próxima pregunta va a iniciar doña Rosa, en la siguiente doña Laureli, y seguimos entonces con las metodologías participativas que son propias de las ciencias sociales de paso. Ok, entonces seguimos con la pregunta en general, ¿cuál es el perfil de profesional que debe formar la Escuela de Ciencias Sociales? Doña Laureli. Gracias. La responsabilidad que tenemos a cuestas es muy grande, entonces el compromiso social debe estar presente, social y humanístico. Los profesionales, colaboradores, deben tener eso arraigado, no de paso, arraigado, convencido, lo debe masticar todos los días. Ese es el profesional que la Escuela de Ciencias Sociales necesita. Compromiso social y humanístico, solidez académica, permanentemente
actualizado, atento a los cambios sociales para poder actualizarse, discutir, abierto, actualizado, crítico. Ese es nuestro profesional. Debemos trabajar en eso, por supuesto. No todo viene gratis, pero básicamente tenemos que tener personal con dominio de las tecnologías. Recuerden que nuestro objetivo principal es formar, es la formación de profesionales. Estos profesionales también nosotros les tenemos que dar esas herramientas, y si nuestro profesional no está capacitado, ¿cómo vamos a capacitar a nuestros estudiantes? Entonces, tenemos que cumplir con ciertas características. Ahora bien, todo eso va unido a un compromiso, ¿verdad? Porque podemos ser muy brillantes, pero si no tenemos compromiso con la institución, si no tenemos compromiso con nuestros estudiantes, si no tenemos compromiso con nuestros tutores desde las carreras, desde las cátedras, desde el seno de la escuela, entonces pues no estaríamos haciendo un buen trabajo. Debemos ser tenaces, debemos ser proactivos, críticos, actualizados. Gracias. Gracias, Floreni. Disculpe que le estaba cambiando el nombre. Entonces, ya después de los 60 pasan esas cosas muy frecuentemente. Queda doña Rosa con la pregunta en general: ¿cuál es el perfil de profesional que debe formar la Escuela de Ciencias Sociales? Bueno, creo que el perfil de profesional no es solo de la Escuela de Ciencias Sociales. El perfil de profesional es a nivel de la UNED. El estudiante que sale profesional de la UNED debe tener una serie de competencias básicas. Primero, tiene que ser un profesional que tenga la competencia de la autodisciplina. ¿Por qué? Porque la autodisciplina es la que le ha fortalecido para estudiar en una universidad a distancia y, como alguien decía por ahí, que se gradúa a pesar de la UNED en algunos casos. Segundo, tiene que tener una competencia de visión a la planificación. Tiene que ser un profesional que sepa planificar. Tiene que ser un profesional que también esté con capacidad de manejo de idiomas, porque en este momento lo exige el mercado. Y en ciencias sociales, con mayor razón, no podemos salir al mercado sin conocimiento de un idioma adicional, al menos. Debe de ser un profesional que además maneje la cultura. La cultura, la música, el arte, es fundamental en cualquier profesional exitoso, porque es una forma de liberar tensiones. Debe de ser un profesional comprometido con la realidad nacional. Ahora sí, ¿qué competencia adicional debe de tener el graduado en nuestra Escuela de Ciencias Sociales? Debe ser una persona humanista y debe aprender a luchar, a no tener miedo al seguir una tesis y a defenderla siempre y cuando tenga argumentos. Debe de ser una persona que tiene que tener la humildad para ceder en sus tesis si con argumentos se llega a demostrar de que vamos por mal camino. En fin, creo que el profesional de la UNED tiene que ser una persona que, como lo ha demostrado las acreditaciones que tenemos, brille por sí mismo en la realidad nacional. Y sobre todo que sepa, si en esta vida no sirvo para servir, no sirvo para vivir. Muchas gracias, doña Rosa. De esa manera cerramos la tercera pregunta y procedemos con la cuarta. Y dice así: ¿requiere la UNED de cambios para cumplir con su misión académica en el contexto de los retos y exigencias actuales? Razones su respuesta. Entonces, de acuerdo a la concertación participativa, estaría doña Rosa empezando. Creo que no solo la UNED. Sabemos que por más planificación estratégica y acertada que tengamos, siempre se requieren cambios. El arte de administrar está en el arte de manejar los cambios.
Ahora, para mí es muy importante que si queremos establecer una misión académica, debemos de ser conscientes de qué entendemos los unedianos por academia. Porque tenemos, como lo he dicho ya en algunas otras ocasiones, en otros foros, la UNED tiene una particularidad, es una universidad de estudio superior a distancia que por ser a distancia tiene sus particularidades. Por eso la academia tiene sus particularidades, pero la academia debe posesionarse como tal. ¿Es la academia docencia, extensión e investigación? Pues si ya lo es, no hay que cambiar nada, ya tenemos el concepto, apliquémoslo, porque las cosas en papel no hacen nada. Necesitamos una academia más investigadora, una academia que de verdad participe con esas investigaciones en propuestas nacionales para que la universidad y nuestros estudiantes se sientan orgullosos del respeto de aquellas propuestas que como academia realicemos. La academia también implica una serie de vinculaciones, una serie de articulaciones, pero para poder articular y para poder vincular esa academia que tenga efecto, se requiere llegar a establecer indicadores con los que podamos medir si efectivamente nos estamos vinculando, no simple y sencillamente decir, hay que vincularse, pero ¿cómo nos vinculamos? ¿Cómo vinculamos esa investigación que hacemos, por ejemplo, en el problema del PANI, a llevarla a la realidad, a llevarla a la extensión de ir a atender ese montón de niños que están siendo violados a la luz del Estado, sin que el Estado tenga la culpa, pero hay que entrarle a eso. Muchas gracias, Rosa. Doña Lorena, entonces. Gracias. Sigo de segunda. Sí. Requiere la UNED de cambios para cumplir su misión. Cuando hay estancamiento, nos dirigimos hacia un aumento en debilidades, en caer en hostigamientos, en perezas, en cosas. Realmente necesitamos estar analizando constantemente nuestras acciones. La UNED ha sido exitosa durante 39 años. Eso nos dice mucho, ¿verdad? Pero eso que nos dice no nos está diciendo que nos tenemos que quedar en donde estamos. El cambio es constante. El cambio debe estar presente con mejoramiento de procesos, con mejoramientos de normativas, con análisis a partir de las investigaciones que se realizan. Nosotros debemos, dentro de toda la instancia académica, reforzar el tema de la investigación, el tema de la extensión, el tema de la vinculación de los colaboradores a estas dos grandes áreas. Y eso fortalecería en mucho a nuestra querida universidad en la propuesta de nuevas formas, de modernas, de actualizadas formas de llevar adelante la academia. Por eso es que debemos pensar en procesos de certificaciones, en procesos de una mejora continua, promover desde nuestras raíces todo esa visión, esos retos, aumentar nuestros retos, aumentar las exigencias, y eso va a contribuir a que no solo nos mantengamos, sino que crezcamos, hacer una línea recta, ascendente en el posicionamiento de la universidad. Gracias. Gracias, Floreni. Para repetir, requiere la UNED de cambios para cumplir con su misión académica en el contexto de los retos y exigencias actuales. Razone su respuesta. Sí, requerimos muchísimos cambios.
Muchísimos cambios, porque desde mi punto de vista, una de las misiones más loables que tenemos como universidad es justamente disminuir la brecha social que existe en nuestro país, ofreciéndole educación superior a los sectores más vulnerables. Y eso no vamos a poderlo lograr si ignoramos también la realidad que viven nuestros estudiantes. Los estudiantes entran en nuestro sistema y no solo se enfrentan con un sistema de educación a distancia que es demandante, que requiere de habilidades que no han aprendido anteriormente en un sistema, en la secundaria, en la primaria, y por tanto, no basta con que le ofrezcamos esta alternativa, sino le damos un acompañamiento real para que tenga un éxito dentro de nuestro sistema y que realmente logre graduarse, que logre graduarse en tiempos lógicos, no en años como hemos visto, y eso es una responsabilidad nuestra. No basta con poner la educación a distancia a disposición de todos, porque nos engañamos creyendo que solo con ponerla estamos ayudando a disminuir esa brecha. Necesitamos más acompañamiento, necesitamos también darle mayor apoyo al estudiante a través de pues la virtualidad. Necesitamos incluir la virtualidad en nuestros cursos, pero también necesitamos tener en cuenta que debemos apoyarlo, y ya lo estamos haciendo, ofreciéndoles tecnología, ofreciéndoles conectividad en sus comunidades, pero creo que tenemos que ser todavía muchísimo más proactivos en ese sentido, aumentar esos apoyos para que el estudiante tenga éxito y para que realmente no contribuyamos a aumentar la brecha, porque un estudiante que abandona la universidad porque no pudo con el sistema es un estudiante que probablemente lo piense 2 veces para volver a ingresar en la educación superior. Entonces estaríamos aumentando la brecha porque estamos aumentando el grado de insatisfacción del estudiante. Entonces, para mí, esos son el tipo de cambios que sí requerimos hacer urgentemente. Continuar haciendo, porque algo se está haciendo, pero de una manera muy incipiente. Muy agradecido para los tres. Entonces, con la penúltima pregunta, dice: ¿por qué no hemos podido cambiar en 39 años el modelo de carga académica, en especial lo relacionado con la calificación de exámenes? Entonces, por el orden, empezaría doña Loreni, seguiría doña Rosa y finaliza doña Graciela. La revisión de exámenes, el dolor de cabeza de todos los encargados de cátedra y especialmente los tutores, ¿verdad? Es una realidad, pero siento que esta temática tiene que ver con la concepción que se ha tenido siempre de la evaluación, y es precisamente ahí donde se tiene que trabajar. No es una evaluación sumativa en donde yo diga, sacó esto, pasó o no pasó. Yo creo que tenemos que ir más allá, y ahí es donde se tiene que enfocar la problemática. ¿Cómo hacer para que ese cambio sea efectivo? Ir más allá solo de la sumatoria, tener una concepción diferente de lo que es la evaluación, y al tener una concepción diferente de lo que es la evaluación, podríamos plantear un cambio en la forma de asignar estos tiempos, que realmente son extenuantes, ¿verdad? Cuando nosotros vemos a un tutor, o nos ha tocado a nosotros mismos asumir esa responsabilidad por X circunstancias, 150, 200 exámenes a corregir, tareas, etcétera, es extenuante. Entonces, tenemos que trabajar en esa idea, hacer ese cambio desde ahí, no solo ir a analizar cómo está el algoritmo que crearon para hacer el cálculo de las horas. No, es más a profundidad. Tenemos que actualizar el sistema de evaluación de los aprendizajes. Recordemos que estamos formando y queremos estudiantes exitosos que vayan al mercado y que sean capaces de
discutir, de analizar, y creo que nosotros somos los que tenemos que hacer ese cambio y fundamentalmente ir con bases fuertes para hacer el cambio desde la forma de percibir la evaluación de los aprendizajes. Gracias. Gracias, Floreni. Repito, ¿por qué no hemos podido cambiar en 39 años el modelo de carga académica, en especial relacionado con la calificación de exámenes? Hoy. Carga académica. Me acuerdo de un compañero que decía: no somos burros. Asignación de tiempos. El modelo de asignación de tiempos no se ha podido cambiar, creo, porque no ha habido voluntad. No se ha podido cambiar porque uno de los problemas que tenemos que aceptar, tenemos en esta institución, es que la academia ha quedado de lado y le ha dado paso a la administración, cosa que no es asunto de debate, pero es algo que nosotros los académicos debemos resolver. ¿Por qué no se ha tomado decisiones de esa metodología de evaluación, aunque se quede en evaluación como la tenemos actualmente, y no buscar nuevos métodos de evaluación? Hacer con lo que se hace con un examen de la Universidad de Costa Rica, de manera de que se evalúe a través de un sistema tecnológico, que el estudiante pueda hacer el examen en su casa. Señores, el mundo ha evolucionado. Esta situación de nuestra misión de llegar a las personas de más bajos recursos, tenemos que olvidarnos del hecho de que los de más bajos recursos van a quedar excluidos, que tenemos que ser inclusivos. En este momento, en Upala, en la montaña, la persona de más bajos recursos tiene acceso a un celular. Y en este momento las tecnologías permiten que en un celular yo esté conectada y pueda contestar un examen realizado didácticamente, que no importa que tenga a todos mis compañeros a la par, pero yo puedo hacerlo solo. Ese cambio, el tener la voluntad de ver cuántos tutores realmente necesitamos para atender las cátedras, el darles el horario real a los tutores y no darles un horario de jornada diurna cuando trabajan nocturna, son cosas que si arreglamos, poquito a poco vamos reparando las situaciones. No puedo hacer más que estar totalmente de acuerdo con doña Rosa. Efectivamente, la situación de las cargas, lo único que hemos logrado en 39 años es cambiarle el nombre de cargas a asignación de tiempos académicos. Es lo único. Ah, bueno, y aumentar media hora a los tiempos de viaje. Solo mandamos al tutor para un lado y no nos interesa que regrese, mejor que se quede por allá. Eso lo he defendido por años, desde diferentes posiciones, desde la Asamblea Universitaria, desde el Congreso Universitario en el que tuve honor de ser conferencista, y mi énfasis fue ese, del dicho al hecho va un gran trecho, y continuamos hablando de cambios en la evaluación. Estamos conscientes que es necesario efectivamente tener una evaluación, una medición de los aprendizajes diferente, moderna, mucho más actual. Pues sí, todo eso es cierto, pero nunca lo vamos a poder lograr si no tenemos una distribución de cargas justas. Yo recuerdo, yo entré a la escuela en el 2004, les decía ayer, ¿verdad? Y entrando a la escuela bien pollita, me pusieron en una comisión para analizar cuáles son los problemas de las cargas académicas. Y recuerdo que llegamos a la misma conclusión que hoy. Seguimos con los mismos problemas y nada, realmente nada ha cambiado. Yo creo que como academia tenemos que ser muchísimo más exigentes y beligerantes. Podrá sonar muy feo, pero tenemos que exigir que se nos reconozca la posición que tenemos en la universidad.
tenemos que exigir que se nos den los tiempos adecuados. Si no lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotros. Es parte de nuestra responsabilidad también. Bueno, ahora ya para cerrar, tenemos la última pregunta que es libre. Bueno, libre en términos de que no está sobre contenidos dirigidos. Le vamos a preguntar, ¿por qué piensan que se debe votar por su persona? Entonces, vamos a pedirles que empiece entonces de nuevo. Sí. Bueno, pues yo creo que tengo la experiencia de 17 años de laborar en la UNED, de 12 años en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Es una escuela que admiro, es un equipo de trabajo grandioso que está haciendo cosas excelentes. Aquí tenemos a UNDUNED, un ejemplo de ello, y tenemos muchísimos más, Revista Espiga. Tenemos un equipo que hace cosas innovadoras, pero que lamentablemente no se reconoce abiertamente. Yo les ofrezco mi conocimiento, mi experiencia, mi carácter, mi apoyo y solidaridad para que ese equipo se pueda proyectar de una mejor manera en la universidad, para que ese equipo salga adelante y no sea precisamente la escuela con la peor visión, para ponerlo de manera bonita, en la universidad. Eso es lo que yo les ofrezco. Les ofrezco un liderazgo transparente, de consenso, y le ofrezco toda una trayectoria. No les voy a hablar ahora de lo que yo podría hacer, les voy a hablar de lo que yo podré seguir haciendo desde la dirección, que ya he hecho en todos estos años desde una cátedra. Entonces, ustedes deciden. Muchas gracias. Doña Floreni. Gracias. Les ofrezco humanismo, don de gentes, experiencia, una dirección de puertas abiertas, de manera que se analicen cada situación específica antes de la toma de decisiones. Les ofrezco mi amistad, les ofrezco la vinculación directa con cada uno de los integrantes de la escuela, le ofrezco mi transparencia y les ofrezco ante todo un trabajo arduo, un trabajo fuerte, una vinculación directa con cada uno de ustedes, desde la parte administrativa, la parte académica, la parte, los tutores, todo, una integración de todos los participantes y colaboradores. Les ofrezco una entrega, un compromiso. Estoy a las órdenes y cuento con el voto de ustedes. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Rosa. ¿Por qué pienso que se debe votar por Rosa Vindas? Porque Rosa Vindas, por donde pasa, ha hecho historia. Yo no quiero prometerles nada, no soy la pomada canaria, pero en el INA dejé mi huella, cambié los sistemas. En la Asamblea Legislativa impulsé las comisiones con competencia plena, que a la fecha es lo que más produce. En la UNED creo que hay un antes y un después en recursos humanos con el paso de Rosa Vindas. Quienes me conocen saben que no es tanto lo que se dice de mi persona, de que soy impositiva, de que soy media hiperactiva, eso es cierto. Y precisamente soy hiperactiva, soy una persona alegre, soy una persona de sueños, soy una persona de consenso, soy una persona que sabe pedir perdón, una persona que ya ha pasado por donde asustan en esta universidad,
Así es que no creo que me asuste el generar los cambios y el decir y el motivarlos para que todos me apoyen a hacer lo que tengamos que hacer. Y que Ciencias Sociales verdaderamente haga historia. Lo dijo Carlos Marx, la lucha de clases ha hecho historia. Y Ciencias Sociales puede ser la que dé el ejemplo para que se estandaricen las formas de mediación pedagógica a distancia, para que dejemos de lado muchas cosas y muchos confort tal vez de mucha gente que está deseosa de hacer de la UNED una unidad competitiva, de dejarnos del cuento de que a la UNED vienen los estudiantes que no tienen nota. Vayamos, luchemos por aquellos estudiantes genios para que se hagan más fuertes en la UNED. Gracias. Bueno, muchas gracias a las tres compañeras. Vamos a proceder entonces con el siguiente espacio de réplicas. Se dispondrá de un espacio para que cada candidata se refiera a las intervenciones de las otras candidatas por un tiempo máximo de 3 minutos cada una. Se va a escoger para iniciar a una de las no favorecidas en este sorteo inicial. Entonces, vamos a iniciar esta contrarréplica ahora con doña Floreni y la siguiente la iniciamos con doña Rosa. Sería pedirles que opinen sobre las opiniones de sus contendientes como candidatas, si tienen comentarios, si tienen observaciones, si tienen críticas a lo expresado por alguna de las candidatas. Gracias. Tengo un comentario relacionado con las cargas académicas o el mal o bien llamado asignación de tiempos. Si bien es cierto, todos sabemos que la carga es muy fuerte, si bien es cierto, sabemos que se han hecho muchísimas reformas y análisis al sistema y sigue siendo igual. Bueno, entonces, ¿cuál es el camino? Doña Graciela dice que no necesariamente, o sea, que no se ha hecho lo suficiente para hacer el cambio. Probablemente no se ha hecho lo suficiente para plantear las debilidades propias del cambio, y ahí es donde me surge una duda en si es en el sistema propiamente de evaluación que tenemos nosotros o si es en el sistema establecido para asignar cada uno de los tiempos que intervienen en las tareas que se le dan a todos los tutores. No solamente la asignación de tiempos para las corrección de exámenes o revisión de exámenes, igualmente doña Graciela dice que los tiempos de ida, ¿verdad?, no están contemplados los de regreso. Totalmente de acuerdo, pero me queda la duda de si efectivamente es desde el modelo de evaluación que no se logra llegar a un consenso para una buena asignación del tiempo, o si es la metodología propia del diseño del programa, si es o la forma de nosotros de evaluar o propiamente el programa. ¿A dónde es que está ese meollo, esa problemática grande? Ahí es donde quisiera que doña Graciela me ayudara un poquito a entender, porque el asunto es muy complejo, ¿verdad? Y es la discusión eterna de todos los que participamos en la asignación de eso, es la discusión constante, todos los cuatrimestres, a cada momento. Entonces quisiera que me ayude a comprender un poquito más exactamente a dónde podríamos nosotros tocar más esas cuerdas para que realmente logremos un cambio, porque es justo y es necesario.
Les agradecería que anotaran esas preguntitas, comentarios o dudas y al final de las intervenciones proceden entonces a contestar cada una. Doña Rosa. Bueno, de las intervenciones de mis compañeras, creo que la compañera Floreni es muy acertada en el aspecto de cómo resolver el calcular el tiempo para cada examen. Qué difícil cuando a un tutor le ponen 100, que revise 100 exámenes y se le asigna 2 minutos para cada revisión. Bueno, yo creo que don Vignio nos podrá decir si un procesador es tan rápido como para hacerlo. ¿Dónde está la calidad? ¿Dónde está el aporte al estudiante de decirle, mire, en tal ecuación, la probabilidad que usted tenía que sacar hombre-mujer, mujer-hombre, la falló porque no le restó el hombre a la mujer, por ejemplo? El estudiante simple y sencillamente la tiene mala. ¿Y dónde está la retroalimentación? Eso es preocupante. Y eso no se resuelve con que le entreguen un solucionario que ya ahora ni en papel se puede entregar. Por ejemplo, mis pobres presitos siempre se quedan viendo para el CIPRES porque no le llegan los solucionarios, porque ellos no tienen acceso a la internet y entonces nunca tienen solucionarios. Y gracias a Dios que ahora yo estoy ahí, doy matemáticas, estadística, hasta humanidades doy. Ahí vamos. Con doña Graciela me llama poderosamente la atención y la conozco como persona luchadora, que efectivamente puedo dar fe de que da la lucha, pero hay luchas que tenemos que dar entre todos. Pero a veces no podemos luchar, Graciela, si no conocemos las cosas. Resulta que si nosotros no sabemos que hay un horario diurno y un horario nocturno, uno diurno y uno mixto, no podemos llegar a evaluar, bueno, qué horario le toca al tutor. Si el tutor trabaja después de las 7, ¿le toca el diurno o el nocturno? Está en la Constitución, está en el Código de Trabajo. En la Constitución, artículo 57, y no me crean porque están dentro del 52 y el 57, porque ahora mi mente a veces se me va, es muy claro de que ningún funcionario trabaja más de 8 horas y de 8 horas. ¿Cuánto trabajamos nosotros, doña Graciela? 8 horas y media. Y resulta que nos quitan a fin de año, la mediodía que íbamos a ir a compartir con nuestros compañeros, que es importante, porque para que no nos coman de que nos dieron permiso un día. Yo no culpo a la administración, porque estoy segura que el Consejo de Rectoría no lo hace de mala fe, pero nosotros tenemos que hacerles ver a ellos, no se preocupen, que la prensa venga y nos diga que cogimos un día de vacación para ir a compartir, porque al mes damos 2,5 días de más. Entonces, Graciela, son muchas las luchas que todavía se deben dar, y no solo de la escuela. También les agradezco que tengamos siempre presente que el cambio de la misión es favorecer siempre a las personas que menos posibilidades de educación superior tienen. Yo fallé y eso lo dejé de lado. Sí, yo tal vez hasta voy a cambiar un poquito, con el permiso, la metodología, porque justamente el análisis que yo iba a hacer como réplica a las compañeras se refiere justamente a lo que doña Floreni me mencionaba, y yo creo que no es casual que las tres hemos hablado de uno de los problemas más medulares realmente de nuestra academia, específicamente de nuestra docencia, porque ese problema de cargas académicas lo tenemos nosotros acá en las escuelas solamente. Casi ninguna del resto de la academia lo tiene, ¿verdad? Somos la docencia. Entonces, para contestarle a doña Floreni, cualquier encargado de cátedra sabe, cualquier tutor sabe a qué me refiero y dónde está el problema. El problema no es una debilidad en el sistema de evaluación que tenemos, porque de hecho no hay un sistema de evaluación, hay una libertad de cátedra para evaluar, por dicha, para evaluar de diferentes maneras. Eso no es el problema, y hasta el momento nadie se ha venido a meter, casi nunca, se han dado casos, pero no es la regla, nadie se ha venido a meter con una cátedra y decirle usted tiene que cambiar ese modelo. Por dicha todavía eso se respeta.
El problema no está en los modelos, y eso era parte de mi preocupación, digamos, doña Floreni en su exposición decía, bueno, es que la carga académica podríamos mejorarla con una concepción diferente de la evaluación, ¿verdad? Y doña Rosa también decía, con una evaluación alternativa, usando medios electrónicos, pero la realidad es una, porque yo puedo dar fe de ello, mi cátedra usa todas esas evaluaciones alternativas, usamos evaluación por medios electrónicos, y la realidad es una, eso no disminuye la carga académica del profesor para revisar, y ustedes que están ahí, que sí revisan, saben que yo estoy en lo cierto. Eso aumenta. Los medios electrónicos ayudan a hacer una revisión general de los instrumentos de evaluación, pero siempre se necesita el criterio de un profesional para poder revisar muchísimas de las preguntas, especialmente si son preguntas abiertas. Y entonces ahí vamos nuevamente, y retomo el tema de doña Floreni, una evaluación, una concepción diferente de la evaluación pasa por evaluaciones alternativas, evaluaciones no memorísticas, evaluaciones que el estudiante tenga que desarrollar, y eso requiere de muchísimo más tiempo de tutor. Eso lo sabe cualquier persona que ha desarrollado la docencia. Por tanto, el problema no es en la evaluación, el problema es, y hay que decirlo claramente, en el manual que han puesto de horas, perdón, pero es que al pan pan y al vino vino. Es en el manual, no es en el programa que se creó desde la DETIC para ello, que por cierto yo fui una de las que ayudé a crearlo, ¿verdad? Como académica, quiero decir, no como en la parte técnica. No, porque ese programa solo responde a lo que se quiere, a lo que la administración haya decidido. El programa es un programa, ¿verdad? El asunto medular aquí es que hay que cambiar los criterios que la universidad tiene para decidir cuántas horas se les da a una persona, no a una máquina, a una persona para ayudar al estudiante a evaluar su aprendizaje. Eso es lo medular. Poner un asistente estudiantil. Bueno, muchas gracias a las tres compañeras en sus réplicas. Ahora vamos a darles otro espacio de 3 minutos para que complementen las contrarréplicas que puedan tener o los complementos a las ideas que se han externado por cada una. La idea es que efectivamente puedan cerrar en esta última ronda ya las opiniones y sus contraargumentos, y que podamos finalmente resolver con algunas ideas más claras por parte de cada una. Entonces vamos a iniciar, inicia doña Rosa, sigue doña Graciela y cierra doña Floreni. ¿Es así? Yo creo que con todo este debate volvemos otra vez a qué es primero, si el gallo o la gallina. ¿Por qué? Bueno, el huevo, el gallo o la gallina, para no perder, ¿verdad? Porque ahí están involucrados todos los elementos. Hombre, ¿quién hizo las asignaciones de tiempo? ¿Quién definió que la asignación de tiempo para resolver una prueba que tuve que resolver un día de estos de finanzas, que me tuve que romper las pestañas porque tenía ratos de no haber mate financiera, dura lo mismo que resolver una gráfica de costos de producción o una gráfica o un análisis probabilístico? ¿Qué nos pasó? Nos dormimos en los laureles. Y los académicos hemos dejado que sea la administración la que por una fórmula mágica calcule. Y ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Yo estoy segura, y lo digo con conocimiento de causa porque fue una de mis experiencias, el lograr que cada director supiera cuántos puestos cuarto de tiempo tenía. Ni eso sabían los directores, perdónenme, y no es por criticarlos, pero les tuve que dar una empujadita para que exigieran y dijera cuáles son mis códigos. Ahora sí, sabiendo cuántos personal tengo sin cacao no hay chocolate. Entonces, si yo sé cuánta gente tengo, y a pesar de que somos una universidad abierta,
que todo mundo, el que quiera venir a estudiar, puede venir a estudiar. Señores, hay que poner algún parámetro. Y como directores de escuela, en mi caso, yo me reuniría con mi gente para ver, sin tampoco que me diga solo puede atender una persona, todo tiene su razonabilidad. Pongámonos los estándares, demostremos esos indicadores nosotros mismos. ¿Cuántas personas realmente podemos atender de calidad? O, simple y sencillamente, por no decir que no se puede, vamos a decir, aceptamos a Raimundo y a Medio Mundo, puedo atender 1000 personas, puedo resolver tantas tareas. Y vamos evolucionando, porque ahora entonces el pobre tutor que antes tenía que revisar un montón de exámenes para darle mayor oportunidad al alumno, que lo veo muy bien, ahora revisa exámenes, revisa proyectos y revisa tarea. ¿Qué cuesta poner un estudiante, un asistente estudiantil? Le vamos enseñando al niño como a mí me enseñaron en la universidad, porque desde, no digo cuántos años, estoy en la docencia. Muchas gracias, doña Rosa. Doña Florini. Cierra, doña Graciela. No, cierra, doña Graciela. Muy bien. Sí. De acuerdo con doña Rosa, yo no puedo hacer chocolate sin cacao, totalmente de acuerdo. Y uno de los problemas que yo percibo es que realmente este sistema se diseñó sin estar presentes las personas que manejan la temática al 100%, que somos los que todos los cuatrimestres tenemos que pelearnos con el sistema, bendito sistema de asignación de tiempos. Creo que ahí es donde podríamos desde la dirección contribuir ampliamente. ¿Por qué? Porque debemos de hacer un análisis integral de la situación. A partir de ahí podríamos formular propuestas, manuales, políticas, pero considerando todo ese aporte que se vaya a lograr desde donde nace la necesidad, desde donde todos los días, porque no es solo en los tiempos de cargas que nosotros lidiamos con esto, es que es todos los días que tenemos presente esta realidad. Entonces, al tener claro esto y al poder visualizar claramente la problemática y al poder o tener la oportunidad de propiciar, proponer algún manual, alguna política, pero como les repito, formulado a partir de todos aquellos que tenemos que quemarnos las pestañas, que hacer números a cada ratito, porque si bien es cierto, el cuatrimestre pasado yo le asigné lo mismo a mi tutor y este cuatrimestre lo intento y ya me salió otra carga, ya se me varió y no le encuentro por dónde. Entonces, sí considero que debemos de trabajar arduamente, que debemos de proponer algo serio, que debemos de tener a las personas apropiadas analizando esto para poder formular ciertamente y concretamente un nuevo manual, una nueva política que emane desde donde manejamos diariamente esa problemática. Y desde la dirección creo que es el lugar más apropiado, un trabajo colaborativo. Gracias. Gracias, Florini. Doña Graciela. Sí, yo quisiera también terminar esta parte de la reflexión continuando analizando este tema de la asignación de cargas, porque además es medular para nuestra escuela por una razón muy importante. Nuestra escuela es la escuela más grande de la universidad, en términos de matrícula, en términos de personal, ¿verdad? Es la escuela que en este momento tiene el presupuesto efectivamente mayor de las escuelas, pero que aún así, en estos momentos, por ejemplo, consumimos ya
en el primer cuatrimestre las 2/3 partes del presupuesto que se nos asignó para servicios especiales, ¿verdad? Ya lo consumimos en el primer cuatrimestre, solo con el primer cuatrimestre, ¿verdad? Es decir, que tenemos un poquito para el segundo, que tal vez nos alcance, tal vez, y no tenemos nada para el tercero. Yo estoy segura que la administración lo va a dar, porque lo va a dar, lo ha dado. Pero ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que algo anda mal cuando a una escuela se le da un presupuesto y para todo el año, y en el primer cuatrimestre ya se gastó casi las 2/3, bueno, se gastó las 2/3 partes. Entonces, pues sí, yo creo firmemente en que hay que pensar en otras alternativas que ayuden no solo, digamos, es decir, si no hay dinero, pues entonces hay que pensar en tal vez seriamente en una restricción de matrícula. Es que eso es fundamental para nuestra escuela. ¿Por qué? Porque es la escuela donde entran masivamente los estudiantes. Entonces, no podemos seguir atendiéndolos masivamente. Recientemente estuve hablando con uno de los compañeros encargados de las cátedras, una de las cátedras de estudios generales, que me decía, es que yo quise hacer un cambio, quise innovar con la evaluación de los aprendizajes y quité los exámenes. Y dije, qué maravilla, porque eso va a implicar para la universidad un ahorro tremendo, porque son muchísimos estudiantes que ya no van a llegar al centro universitario a hacer exámenes, por tanto ya no se van a tener que alquilar aulas, no se van a tener que gastar en papel, el montón de papel que se gasta en los exámenes y los sobres, no se van a tener que gastar en personal para que vaya y cuide. Eso implica un ahorro importante para la universidad. Por tanto, eso se debería revertir, porque además se pidieron proyectos y que entonces la esperanza de esa persona fue, eso se debería revertir entonces en horas para el tutor, porque hacer proyectos va a requerir de más horas. ¿Adivinen qué? No se les dio más horas, ¿verdad? Y entonces el criterio fue un criterio muy, ¿verdad?, de administrativo, de que no, a lo mejor no sabemos cuánto se ahorra con ese cambio que usted hizo. Entonces, pues es medular, es importantísimo que como escuela nos sentemos, eso es parte de lo que tenemos que hacer en los consejos de escuela, que nos sentemos y analicemos qué propuestas vamos a dar nosotros como academia a la administración de cómo queremos que nuestra escuela siga adelante, del rumbo que nosotros como academias queremos darle a nuestra escuela y a nuestra universidad. Muchas gracias a las tres señoras, porque ya de esta manera entramos en la parte final de este debate. Les vamos a dar 30 segundos para que hagan su mensaje final de saludo, de despedida, digámosle así, de este debate libremente. Ahora sí, la pregunta libre, y se puedan entonces manifestar. Yo creo que ahora le va a corresponder a doña Florena iniciar. Sigue doña Rosa y cierra. Sigue doña Graciela y cierra doña Rosa. Primero que todo, agradecerle a todos los presentes y los que nos están siguiendo por Onda UNED. Ese seguimiento y esa presencia es sumamente importante para mí. Sí, quiero hacer énfasis en que desde la dirección, en caso de que yo quede, va a ser una administración de puertas abiertas, pensando siempre en la innovación, en el mejoramiento, en la calidad y aportando lo mejor de mí para sacar lo mejor de ustedes. Gracias. Gracias, Loreni. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Gracias a Onda UNED por permitirnos llegar a tantos lugares, y un aplauso porque ustedes son parte de nuestra escuela. Un tema que se quedó por fuera, para mí el estudiante creo que es lo más importante. Cómo tenemos que resolver la atención a los estudiantes cuando el estudiante llama, y tenemos que buscar un sistema de poder de verdad atenderlo cuando él tiene esa necesidad. Es algo que a mí me preocupa sobremanera.
Y el otro tema que no vino a la mesa y que es muy importante es cómo vincularnos con las autoridades, cómo hacer de que tomen en consideración lo que la dirección llegue a definir, no viéndolo como un reto o como una majadería, sino viéndolo como una necesidad real. Y que no hagamos presupuestos que los inflamos para después cortarlos, no, hagamos presupuestos reales. Y si tenemos que sacrificar cosas, jerarquicemos y sacrifiquemos lo que tengamos que sacrificar, pero lo que mantenemos, hagámoslo bien hecho en su momento. Como decía mi papá, las cosas se hacen bien hechas o no se hacen. Así es que la UNED ha hecho muy grandes cosas, la UNED no es que esté mal, la UNED brilla por sí misma, pero puede mejorar. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos por dedicarnos este tiempo. Yo quisiera culminar con una reflexión. Somos una gran escuela, somos un gran equipo, una escuela que además tiene proyectos importantes en la universidad como ONDUNED, como Espiga, como Historias Paralelas y muchísimas otras. Leer es pura vida, muchísimas campañas que hacemos, bellísimas, humanas. Tenemos música, tenemos artes, tenemos un gran equipo y necesitamos, ¿qué pasó? No, perdón. Tenemos un gran equipo, necesitamos mayor planificación, necesitamos mayor transparencia, necesitamos una persona que lidere ese gran equipo, que tome decisiones, que lo tome de manera consensuada. Y yo creo que por 16 años he sido una persona que he trabajado con mis equipos de trabajo de manera consensuada, hemos tomado decisiones y tengo un gran equipo de trabajo, una gran cátedra, y también dejé un gran programa en la dirección de extensión. Yo quiero también llegar a la dirección de la escuela para liderar a ese equipo, para apoyarlo, para ofrecerle lo que siempre he ofrecido desde los ámbitos que me han conocido y desde la dirección con más razón. Amo la universidad y estoy orgullosísima de la escuela en que estamos y estoy orgullosísima del equipo que tenemos, y yo sé que juntos podríamos llegar muchísimo más lejos de lo que hemos logrado llegar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las 3 personas que nos acompañaron como candidatas. Yo sé que fue aquí una carrera contra el tiempo, es aprovecharlo al máximo, es que ustedes tengan criterios. Vamos a abrir ahora un espacio de preguntas que nos han llegado tanto por el lado del correo como por ustedes, por supuesto. Muy brevemente, 2 preguntas que nos han seleccionado de parte de correo. La libre cátedra deja mucha libertad al docente, sin embargo, la docencia difiere de la administración y supervisión curricular, puesto que ésta debe ser estándar y con miras al cumplimiento del plan estratégico de la UNED. Las cátedras trabajan diferente, los encargados de cátedra son expertos en su tema, pero no tienen conocimiento en docencia, currículum universitario, pedagogía y evaluación de aprendizajes en ambientes virtuales y a distancia. ¿Cómo piensan regular esto? La otra pregunta sería, ¿cómo pretenden lograr alcanzar la 5ª generación de la educación a distancia prevista en el plan estratégico si los encargados de cátedra no están entrenados en educación superior, evaluación y pedagogía bajo entornos virtuales y los tutores que contratan tampoco saben de estos temas? Estas son las 2 preguntas que nos llegaron por el correo. Yo pediría ahorita entonces a los asistentes que hiciéramos una ronda con estas 2, que las compañeras por favor anotaran las preguntas y cerramos la primera ronda de preguntas. Una pregunta para cada una de ellas. Bueno, aquí me están entregando también una pregunta que yo le pediría mejor a Rafa que la lea porque es que no entiendo la letra, pero bueno, doña Rosa, doña Graciela y doña Floreli, correcto, y que se la jueguen con la letra, ¿verdad? Sí, son profesoras y califican exámenes. Entonces, si hay alguien que quisiera también alguna preguntita, Rafa,
Si nos ayuda con el micrófono, por favor. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Sí, ahí la verdad es que no vi en qué momento levantaron la mano, pero todos les vamos a dar la palabra. Puede ir aquí, y aquí hasta allá. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Yo tengo 19 años de ser profesora de la universidad. Ya ahora no se nos llama tutores, hace ya un par de años se nos cambió el nombre a profesores. Mi pregunta va dirigida en dos direcciones. Número uno, soy firmemente creyente de que las acciones y los frutos son los que muestran lo que la persona es, porque las palabras, como dicen los japoneses, se las lleva el viento. Esta parte de las cargas académicas o asignación de tiempos es muy importante para el sector de los profesores, y yo quisiera saber en concreto qué han hecho cada una de ustedes cuando se ha querido abusar del tutor o cambiarle repentinamente cargas y no se dan espacio en esas cargas para la investigación, para la reflexión, para más reuniones. ¿Qué han hecho? O sea, ¿a dónde han dejado su huella puesta, verdad? Porque yo puedo hablar de lo que voy a hacer, pero ustedes tres han tenido puestos importantes y claves donde ya debieron haber hecho algo al respecto, aunque sea manifestarse. Y la segunda pregunta es, ¿qué definen ustedes como transparencia? Porque es una palabra, como decía Pepe Figueres, palabras gastadas, ¿verdad? Hablamos de valores, de transparencia, pero ¿cómo han evidenciado ustedes una vida de transparencia? Esas serían mis dos preguntas. Gracias. Vamos a agradecer que por favor seamos muy concisos, precisos y sintéticos en esas preguntas, y que todo el abordaje de las ciencias sociales lo dejemos así como a un lado para ser concretos. Gracias. Muy bien, en ese espíritu, bueno, mi nombre es Martín Vargas, gracias por el espacio. Vamos a ver, yo tengo años de estar trabajando también en la UNED. Yo creo que igual que muchos que estamos acá, rompemos el concepto básico de aquel profesor que revisa solo exámenes, lo cual no es de desmeritar, por supuesto, todos somos importantes. En concreto, vamos a ver, ante las amenazas que tenemos en la universidad, que son claras, neoliberales, e incluso gente de la misma universidad reproduce ese discurso. ¿Cuáles son las propuestas para proteger a los académicos y las académicas que tiene la universidad? Sabemos que ahora incluso hay tendencias a que nadie se ha nombrado a tiempo completo, ojalá todo el mundo con cuartos de tiempo, o sea, eso es peor que un colegio técnico, es decir, esta es la lógica del siglo XIX de contratación, por destajo casi. Ante esto, ¿qué proponen ustedes específicamente? Gracias. Gracias. Buenas tardes a todas y todos, un gusto y un placer compartir con ustedes. Bueno, en realidad preguntas son muchas las que yo tengo, me gustaría, más que preguntas, comentarios al respecto. En primer lugar, bueno, voy a ser un poquito cruel, ¿verdad? Pero muy sincero. A mí me preocupa sinceramente mucho el confort y la resignación que existe en nuestra escuela. Se habla de mucho cambio, queremos el cambio porque queremos el cambio, ¿verdad? Yo con todo el respeto, pero yo 4 años más en la situación que hemos estado, yo tendría que, no sé, ¿verdad? ¿Dónde pararía? Yo considero que, por ejemplo, a mí me preocupa mucho esa resignación, ese confort en el que hemos caído, en el cual como escuela pasan las cosas y ocurren las cosas y no hacemos nada, ¿verdad? Y después lo otro me preocupa mucho sobre la gestión, que va muy unido a la pregunta anterior, al comentario anterior, la gestión, ¿verdad?, que hemos venido teniendo durante todos estos años, donde hemos podido ver una serie de circuitos, por decirlo, ¿verdad?, de alguna manera. ¿Qué harían ustedes, casualmente, para mejorar la gestión académica de nuestra escuela?
que es urgente. Como dicen los políticos, ¿verdad? Los suramericanos, es política de shock. En los primeros 100 días es que ustedes tienen que meterle mano a eso. No es que a mediano o largo plazo, los primeros 100 días tienen que meterle mano a eso, porque la gestión de nosotros está en crisis, es una crisis. Después lo otro que a mí me preocupa es, yo voy a todas las unidades académicas, administrativas de toda la universidad, a las diferentes reuniones, y todo el mundo me habla, y ellos se asustan, porque nosotros sí hablamos de crisis, que no hay plata, que esto, que hay que recortes, y yo cuando voy a las otras unidades, me dicen que ¿cuál crisis? Pero ¿cuál crisis me habla? ¿Por qué en las escuelas se habla de crisis? ¿Por qué la crisis de la UNED es eterna? Cuando se supone que históricamente la crisis comienza y termina, y no termina. ¿Qué ocurre, verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra escuela? Son 3 comentarios muy unidos, ¿verdad? Pero son muy, muy preocupantes, ¿verdad? Y me gustaría que ustedes, de alguna otra manera, me hablaran al respecto. Sí, muy buenas tardes. Yo 2 cosas quisiera... Diga el nombre, compañero. Mi nombre es Byron Varillas, sociólogo de la Cátedra de Sociología. ¿De dónde vienen? ¿Sí? Byron Varillas. Sociólogo de la Cátedra de Sociología. ¿Sí? Sociólogo. Sí, yo dos inquietudes tengo que quisiera plantearles a las 3 compañeras que están de candidatas. Una es, ¿cuál es su posición respecto a la defensa de derechos dentro de la universidad, particularmente de los académicos, de los profesores, ahora llamados tutores, ¿verdad? Digo porque me parece que uno de los problemas de esta universidad, a diferencia de otras donde uno también ha trabajado, es que no se defienden los derechos internamente. Aquí todo el mundo tiene miedo, no entiendo a veces por qué, ¿verdad? Como me va a caer la represión, no quiero hablar, no quiero decir, y eso obviamente genera conformidad y genera una serie de violaciones de derechos, pero flagrantes. Hay que ir al Ministerio de Trabajo y eso no es posible. Yo he trabajado en empresas privadas, trabajé desde jovencito en empresas privadas, y yo sé lo que son los empresarios privados, y te echan a la calle y no les importa, pero resulta que de repente viene a la universidad la violación de derechos laborales y eso no es posible. Entonces, ¿qué posición hay respecto a la defensa de derechos? Uno. Y lo otro es que me parece que un déficit de las direcciones, o de la dirección en ciencias sociales, es que no trabajan en equipo. Entonces yo quisiera ver cuál es la estrategia que ustedes estarían planteando para vincularse con el sector académico que corresponde a la escuela, ¿verdad? Con los coordinadores de cátedra, de programa, no hablo de los tutores, hablo de ellos. O sea, ¿cuál es la estrategia para trabajar con todo el sector, digamos, de coordinadores de cátedra de programa y con las autoridades, ¿ya? Porque aquí no es un asunto unilateral. O sea, quien esté en la dirección de esta escuela tiene la obligación, el deber de tener una comunicación fluida y no privilegiada con todo el sector que le corresponde a la escuela. Y también tiene el deber, una dirección, de buscar los mejores canales de comunicación firmes, pero también adecuados con las autoridades de la universidad. De lo contrario, mucho podríamos decir de defensa de esto y del otro, pero no tenemos capacidad de diálogo con las autoridades hacia arriba, entonces nos quedamos sin canal. Ese es el punto. Gracias. Les rogaría que fuéramos de verdad lo más sintéticos por problemas de tiempo, y ellas tendrían que ocupar un espacio para responder. Entonces, si hay más preguntas, dicen el nombre y de dónde vienen. Bueno, les agradezco mucho porque han sido preguntas importantes, llenaron parte de la temática que no podíamos exhaustivamente ver y yo creo que vienen a complementar muy bien. Le daríamos entonces ¿quiere arrancar doña Rosa? ¿Quién quiere cerrar? ¿Cuántos minutos vamos? Van a tener 3 minutos para la respuesta a estas. Sí, 3 minutos a cada una. Habría que hacer una gran síntesis, así lo entendemos, pero no tenemos más espacio y les agradeceríamos que este diálogo lo continuáramos ahora en el comedor, en el refrigerio,
y pudiéramos ahí pues ampliar más este diálogo, ¿verdad? Entonces empezaría doña Rosa, que se ofrece, y alguien se ofrece de segunda. Sí, doña Graciela de segunda y cierra doña Floreni. Ok, tome tiempo, secretario. A los compañeros que nos escriben, la solución es una. Si nadie nace aprendido, si hacemos un programa de tanto de homogeneización de la pedagogía, y se la aplicamos a todos, todos tenemos que meternos a aprender, que los estudiantes tengan la confianza de llegar a la dirección a decir qué profesor no sabe qué, porque si no llegan, no sabemos cuáles son las debilidades de los compañeros, y en el debido proceso todo el mundo tiene derecho a reivindicarse. Si Rosa María Vindas cometió un error porque no sabía utilizar una determinada SPS en estadística y al estudiante no le gustó, denúnciela y que tenga el derecho a aprenderlo para seguir dando una buena educación. A la compañera, que lamentablemente no sé el nombre, quiero decirle que como jefe de recursos humanos implementé en el programa de evaluación de desempeño la obligatoriedad. Lo que pasa es que en esa institución las normas se hacen solo en papel, de que en la carga académica de cada profesor tiene que rotarse investigación, extensión y docencia. Se logró hacer con el primer grupo piloto y se les dio investigación, pero hasta ahí quedó. Se hacen las cosas, las normas se dan, lo que pasa es que las normas quedan en papel. Transparencia. Para mí transparencia es que ustedes me pueden preguntar y pueden revisar mi vida y hago lo que digo. Pueden ir a ver mis impuestos municipales, están al día. Mi familia es una familia recta y de calidad. Yo vacilo, soy karaokeera y no me da vergüenza, pero nadie puede decir de Rosa Vindas absolutamente nada que sea vergonzoso. Digo lo que pienso porque no tengo problema en que me investiguen. Para mí ser transparente es poder hablar con las manos extendidas y que usted tenga el derecho de consultar lo que quiera. Y como por ejemplo ahora pedir las disculpas por haber en este foro atendido una llamada de mi hija porque tuvo un accidente. Con respecto a lo que dice don Martín, la respuesta, don Martín, búsquese mi ponencia en el Congreso, donde soy de la idea de que el tutor tiene que ponerse la camiseta y que al ponerse la camiseta más bien requerimos tutores de tiempo completo. Esa idea de que tener tutores de tiempo completo es mala, ahí está toda mi explicación de por qué un tutor de tiempo completo o darle la oportunidad a los administrativos a que sean tutores es un derecho. Alfonso, efectivamente, el confort, el miedo al cambio es el que, yo soy de afuera, pero sé que mucha gente sabe que si llego le tiene miedo al cambio. No se preocupen, yo hablo. No, a nadie me he comido. Hay crisis. ¿Por qué hay crisis? Porque es fácil decir, hay crisis en las escuelas, en otro lado la mano está suelta. Don Byron, solo le doy un ejemplo, jefe de recursos humanos. He luchado por los derechos y logré, aunque después tuve que poner un recurso de que todos fueran propietarios en el cuarto de tiempo. Y a mí me hicieron un cambio de interina por interina. Sí, gracias. En relación con la cátedra, la primera consulta que me llegó fue sobre el viaje mío a El Salvador y que posterior al viaje la carrera de inglés entregó el diseño, el plan de estudios regalado a la Universidad de El Salvador. Quiero aclarar que eso fue una decisión de las autoridades, no mía. La decisión de dar el plan de estudios a la Universidad de El Salvador fue de las autoridades, pero fue una decisión que no creo que sea errada. Considero que como universidad pública también tenemos un deber de ser solidarios con aquellas personas que también lo necesitan y no regalamos el plan de estudios a una universidad privada, se lo regalamos a una universidad pública de un país con grandes necesidades. Yo creo que también tenemos que pensar no solo en solidaridad dentro de nuestro territorio, sino también con nuestros hermanos centroamericanos. Las cátedras sin conocimientos, yo sé
Respeto mucho la opinión de la persona que hizo esa pregunta, pero discrepo. Yo creo que tenemos personal muy capacitado, con conocimientos en evaluación de los aprendizajes, que sí, hace falta muchísima más capacitación, pues sí, que no tenemos una inducción apropiada para los encargados de cátedra, los encargados de programa y para los profesores que entran a la universidad. Sí, tenemos algunas propuestas de capacitación, pero no es suficiente y no con la debida rapidez con que se necesita. Esos son ajustes que definitivamente tenemos que hacer y que están dentro de mi plan de trabajo también. ¿Qué he hecho yo con mis tutores? Bueno, yo creo que tengo un gran equipo de trabajo. He defendido muchísimo la necesidad de darles muchísimos más tiempos para calificación por el tipo de evaluación que la cátedra realiza, y ahí están mis cargas académicas, por dicha, lo he logrado. Y eso es parte también de la respuesta que quería darles a Martín, creo que comentaba sobre eso, cómo proteger a los académicos, a la universidad frente a la situación actual que hay. Yo creo que aquí no es solo decir proteger a los académicos y a la universidad, aquí es realmente una posición doble. Nosotros como universidad también tenemos que dar y tenemos que demostrar calidad, tenemos que demostrar orden, tenemos que demostrar que estamos haciendo proyectos de extensión y de investigación y que estamos aportando a la sociedad, para entonces también reclamar respeto, reclamar que no hayan esos artículos donde dicen que las universidades públicas no deberían existir. Tenemos que reclamar, tenemos que demostrar que nosotros no somos los culpables de esa crisis que tiene el país, pero tenemos que demostrarlo con hechos, con orden, con datos, ¿verdad? Con respeto también. Y lamentablemente contestaré las próximas preguntas en algún otro momento, por escrito. Gracias, sí, efectivamente es muy poco tiempo para todo lo que hay que decir. A los compañeros que hicieron las preguntas vía telefónica les quiero comentar que tenemos personal muy calificado, que no debemos bajar la guardia en la capacitación, no la debemos hacer, pero tenemos que considerar también que nuestro personal debe tener esa convicción de estar con capacitaciones permanentes, pero tenemos, por lo menos en mi cátedra, tengo un personal altamente calificado con una vinculación con la cátedra y con la universidad por medio de los temas de investigación y de extensión que hemos realizado. Hemos hecho aportes, hemos llegado a conclusiones importantes, y en ese sentido, compañera, he trabajado arduamente con mis tutores y hemos logrado con las cargas académicas incluirlos en proyectos de extensión y de investigación, y que estamos realmente ahora muy orgullosos de formar parte del equipo de investigación en combinación con la vicerrectoría. Martín, hay amenazas, en todo lado hay amenazas, pero las amenazas tenemos que analizarlas, visualizarlas, afrontarlas y resolverlas, ¿verdad? ¿Cómo las podríamos hacer? Bueno, conociendo muy bien qué tenemos, con qué contamos y para dónde vamos. Una vinculación estricta, una vinculación buena con la institución. Tenemos que sentirlo de corazón, y nuestros tutores en su gran mayoría están muy identificados con nuestra institución y hacen lo mejor posible. Alonso, el confort es peligroso. Tenemos que hacer un cambio. Tenemos que trabajar en esa conciencia de que estamos en una institución pública, de que nos debemos a la sociedad, de que tenemos una responsabilidad social, y las zonas de confort son peligrosas. La gestión tiene que ser dinámica, transparente, y cuando digo transparente, totalmente de acuerdo con Rosa, que me registren cada rincón, cada acción, cada decisión. Eso es transparencia, no hay que tener miedo a eso, debemos darnos a eso, debe ser dinámico, no podemos quedarnos en una zona de confort porque morimos, desaparecemos, y la UNED tiene un espacio muy importante en la sociedad costarricense. Manejo de presupuesto, conocer realidades, a partir del conocimiento de las realidades, tal cual están,
tal cual son, podemos tomar decisiones, podemos organizar, podemos combatir el déficit, no sé, podemos pelear, como dicen algunos. Hay que ir a pelear, sí, pero tenemos que tener razonamientos muy claros, tenemos que ir con cosas muy claras. Pero bueno, estamos para eso. El diagnóstico de la escuela es importante, saber desde arriba, abajo, cómo está toda la gestión, toda la academia, toda la extensión, todos los programas de apoyo. Debemos diagnosticarlos, debemos de saber cómo estamos. Los estudios generales, para el que preguntó, ¿deben seguir en la escuela? Bueno, son la puerta de entrada. Es importante mencionar que este perfil el perfil del estudiante nace ahí. Lo tenemos, estamos en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Tenemos que fortalecerlo, tenemos que hacer el cambio, tenemos que apoyarlos. Al cambio es una labor muy ardua, los compañeros que están en estudios generales dan todo lo que pueden, pero necesitamos más, necesitamos retenerlos, necesitamos motivarlos, necesitamos hacer un trabajo en equipo, un trabajo en conjunto. Gracias. Bueno, de esta manera la UNEDPRO se siente realmente muy orgullosa de haber cerrado este debate. Hemos logrado efectivamente hacer un recorrido muy amplio alrededor de todo el tema, desde los análisis y construcciones de interpretación de la realidad nacional y cómo deberíamos elaborar propuestas a nuestra escuela, pasando por el perfil profesional que deberíamos formar, el cumplimiento con nuestra misión universitaria estatutaria, que es llegar a las personas que no tienen acceso por condiciones socioeconómicas, etarias, geográficas, etcétera, que no pueden tener acceso a la educación superior. ¿Por qué no hemos podido cambiar en 39 años la carga académica? Se dio una enorme discusión al torno a esto, se dieron discusiones en torno a las capacitaciones, los requerimientos y las formaciones de encargados de cátedra, de encargados de programa, y en fin, hemos logrado hacer un verdadero recuento de los elementos fundamentales y esenciales que demandan los retos y desafíos de una escuela de ciencias sociales del siglo XXI en una universidad a distancia. Yo creo que hay criterios suficientes para que ustedes vayan y procedan a hacer la escogencia correspondiente. Ese era nuestro objetivo, ese es nuestro objetivo como asociación de profesionales. Les agradecemos muchísimo eso, que se pudieran haber quedado hasta el final y que ojalá sigan en este diálogo con las candidatas aquí en el comedor, en el refrigerito que nos está esperando, y podemos proceder después en el diálogo hasta el día de la elección. ¿Cuántas personas tenemos en Onda UNED? Compañero Nino, ¿usted sabe? Pablo. ¿Cuántas? 210 personas nos escuchan. Les agradecemos a todas esas personas que también nos han escuchado en este debate, que han participado desde la distancia. Le agradecemos a todos los presentes y muchas gracias de nuevo por su asistencia y participación. Ya no tengo la palabra. A quien me faltó contestarle, esa es la mediación pedagógica, Onda UNED. Les llevamos YouTube y les damos un número de teléfono accesible. Podemos pasar al comedor, entonces.